Vamos a comenzar esta noche con la tercera historia que por estos días se ha tomado también la agenda. La querella anunciada por la presidenta Bachelet ya presentaba en contra de la revista ¿Qué pasa? A partir de la publicación en su edición en papel y también en la web de transcripciones de escuchas telefónicas que se le hizo a uno de los implicados en el llamado caso Cabal, al menos uno de los investigados, Juan Díaz, y en el que se hacía una mención explícita a partir de esa escucha telefónica a la propia mandataria. Esto ha llevado a que ella presentara esta acción judicial. Ya hemos visto cuál ha sido la reacción desde el gobierno. Queremos saber qué es lo que opina la empresa periodística en cuestión. Y vamos a conversar con el gerente legal del consorcio periodístico Copesa, Álvaro Cavides, a quien ya tenemos en el móvil. Gracias, Álvaro, por conversar con nosotros esta noche. Bienvenido. Muchas gracias. Primero déjeme preguntarle lo siguiente, para quienes no conocen exactamente cómo funciona, digamos, la lógica de la prensa escrita versus la prensa web. La revista se mandó a imprimir en la noche del miércoles, ¿no? Ya en la madrugada del día jueves, para que pudiera estar en circulación el día viernes. Es decir, se cerró la revista la noche del miércoles o las primeras horas del día jueves. Esa edición en papel traía una versión, digamos, más breve de lo que luego, el día jueves por la tarde, ustedes publicaron en la web. Que después de haberlo publicado, varias horas después, decidieron volver a editar y cortar. Explíqueme por qué se dio todo este proceso. ¿Por qué corto en la revista, más largo en la web y después lo vuelven a cortar? A ver, obviamente que hay una diferencia entre publicar en papel y en la web por la disponibilidad de espacio. La decisión del director del medio fue publicar lo que se llama en la revista un ojo de la llave, que es una pequeña nota, no extensa, y dado el contenido y el interés que tenía, el impacto mediático que podía tener y el interés público que tenía la información, se decidió hacer una publicación más completa en la web. Ahora, la decisión de que eso se bajara posteriormente fue por el contenido que tenía y la manera como había sido editado, en que no se había cumplido con los procedimientos editoriales internos que constituían la necesidad de dar a conocer a las personas que estaban implicadas para que dieran su posición y después entregar la información completa. Es decir, sí, el trabajo periodístico no estaba completo y por eso se decidió editarlo. Ahora, no estaba completo ni en la web, pero tampoco entonces estaba completo en la revista. Ese es, digamos, cuando ustedes dicen que no cumplía los estándares editoriales, pero no se cumplió ni en la web, ni tampoco en la revista, entonces. Claro, pero la diferencia es que lo que está impreso no se puede cambiar. No quiere decir que no se haya intentado dar un trabajo periodístico más detallado en aquella parte que sí era posible, que era en la web. Ahora, como no se podía cambiar en el papel porque ya se había impreso, le pregunto, ¿lo de la revista impresa tampoco cumplía los estándares periodísticos? A ver, si entendemos que era necesario dar a conocer a los que están implicados, evidentemente que se podía haber hecho mejor, pero hay que entender también que el trabajo periodístico, en este caso, las velocidades con que se opera, muchas veces los medios van trabajando con unas velocidades que es imposible cumplir con esos estándares a cabalidad. Ahora, eso no necesariamente justifica que uno llegue y lo publique. Si no cumple con el estándar periodístico, no lo cumple nomás. Le pregunto, ¿la revista cumplió con ese estándar periodístico? La revista, a ver, ¿se puede publicar esta información? Sí. Es un estándar interno respecto de la forma en que se investiga. Ahora, la publicación es una publicación de interés público, es una publicación que obtenida de una manera legítima, era una información a la que había acceso sin necesidad de intervenir en un secreto de la investigación, y por lo tanto entendemos que sí, que se podía publicar. ¿Faltó completar el proceso periodístico? Faltó, pero eso no quiere decir que esa información no haya sido publicable. Ahora, en esa misma lógica, una de las argumentaciones que ha presentado el abogado Juan Pablo Hermosilla, que es quien representa a Michelle Bachelet, es que en la edición en papel se saca cualquier mención de las transcripciones telefónicas de Juan Díaz a otras figuras políticas, como por ejemplo Pablo Longueira, en otros casos, y que solo se menciona a la presidenta Bachelet. Que luego, cuando ustedes publican en la web, ahí sí viene Pablo Longueira y después lo vuelven a editar y queda solo, digamos, más o menos descafeinada la versión de la revista en papel y que en el fondo le atribuye una intencionalidad política. Por eso es que acusa que aquí hay dolo en esta querella por injurias y calumnias. ¿Cómo se responde frente a eso? ¿Cómo se explica que en la revista en papel se haga solo mención a la presidenta Bachelet cuando se sabía que en esa conversación se mencionaban a otras figuras políticas? Primero, hay que entender que esta es una investigación que se hace sobre un juicio determinado, sobre una investigación que es el caso Cabal.
El caso Cabal es el que orige la investigación. La intervención telefónica, el señor Díaz habla de muchas cosas. Ahora, hay que distinguir. Todo medio tiene una decisión y una independencia editorial de publicar lo que quiera. Eso no quiere decir que tenga una intencionalidad política detrás. Es simplemente una decisión de carácter editorial. ¿Quién considera más importante y qué no? Ahora, se considera importante esta materia, pero también la otra, tanto así que se publicó en la web. Pero entender que hay intencionalidad política detrás creo que es ir mucho más allá del verdadero sentido periodístico de la nota. Quiero recordarle lo que dijo la presidenta Bachelet en las últimas horas, porque a partir de ahí se deriva la siguiente pregunta. Esto fue lo que dijo la jefa de Estado. Con la presentación de la querella estoy haciendo uso del derecho que tengo a defenderme de mentiras e injurias que afectan lo más preciado que tiene una persona, su honra. Haciendo uso de mi derecho a la defensa, he presentado una querella como ciudadana, como Michelle Bachelet Jeria, porque no puedo aceptar que se inventen públicamente falsedades evidentes contra mi persona. Creo en la libertad de expresión como un valor central de la democracia, pero a la vez creo en la ética y en la responsabilidad que deben tener los medios a la hora de informar, validando las fuentes para no enlodar la honra de nadie. Una democracia fuerte y madura necesita de un periodismo serio y riguroso. Periodismo que hay que decir en todo caso, en esta conferencia no pudo hacerle preguntas porque no aceptó preguntas la presidenta Bachelet. ¿Se faltó la ética en el análisis final que hacen en términos internos? ¿Ustedes en qué pasa, Álvaro? No entendemos que haya una falta a la ética, entendemos que hay distintas formas de enfrentar el periodismo, más o menos riguroso, de mayor o no contenido de investigación, pero éticamente la revista actuó acorde a los criterios que se entienden como éticos en cualquier publicación. Ahora, si la presidenta considera que esto es una falta ética, no es la querella el medio para enfrentarlo. Existe el derecho a rectificación y enmienda que establece la ley de prensa. También está el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, al que podría recurrir si considera que esta es una falta ética. La querella criminal tiene un sentido completamente distinto, que es perseguir la responsabilidad penal y terminar con una condena de cárcel a los querellados. Una última pregunta, Álvaro. ¿Ustedes van a llegar hasta el final o estarían dispuestos a buscar una manera de evitar que esta querella avance? Esta es una forma elegante de preguntárselo de manera más directa, si estarían dispuestos a publicar una excusa más extensa en el mismo medio a cambio de que se retire la querella. A ver, nosotros somos objeto de la querella, por lo tanto, la intención de llegar a un acuerdo tiene que nacer de quien presenta la querella. Si esa intención existiera, ¿estarían dispuestos? A ver, yo creo que nunca uno puede negarse a conversar y a llegar a un buen acuerdo. Nosotros no tenemos interés en que esto se transforme en un problema judicial. Por lo tanto, si el abogado o la presidenta se quiere acercar a conversar, obviamente que siempre estamos dispuestos a hacerlo. ¿Pero qué no estarían dispuestos a transar en ese acuerdo? Primero, a retractarnos en una cuestión que no fue una declaración nuestra. Nosotros simplemente reprodujimos una declaración de un tercero. Por lo tanto, mal podríamos nosotros retractarnos de algo que nosotros no dijimos. Simplemente expusimos lo que un tercero dijo y fue una investigación de carácter periodístico. Nosotros ya asumimos cierto grado de desprolijidad en el trabajo periodístico y se dieron las disculpas en el medio. Por lo tanto, yo creo que eso se hizo. Si la presidenta buscaba una cosa adicional, nos tendrá que comunicar eso y nosotros, bueno, evaluaremos lo que corresponda. Perfecto. Álvaro Caviedes, gerente legal de Copesa, el consorcio en el cual está Revista ¿Qué pasa?, conversando con nosotros aquí en El Informante. Muchas gracias, Álvaro, que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Siguiente historia.